El Mundial de Fútbol se acerca y una de las tantas preguntas que me hacen es ¿qué tal son los televisores LG para ver los partidos de fútbol? Pues bien, te respondo, son muy buenos, pero no por lo que crees. Es decir, si te compras un televisor LG con resolución 4K, como por ejemplo este que tengo aquí, que es el Nano 80 de 55 pulgadas, y por ejemplo tu compañía de televisión de señal digital o la aplicación de streaming que piensas utilizar no te ofrecerá los partidos en 4K, no esperes que un televisor 4K de LG o de otra marca te muestre los partidos en 4K, porque eso no va a pasar. Entonces recuérdalo, si la resolución nativa del contenido, o sea del partido de fútbol que piensas ver en el próximo mundial, bien sea a través, no sé, de la señal de Claro, de Movistar, Tigo, o desde la compañía que te provee ese servicio en tu país, o por ejemplo a través de Digo, o por ejemplo de Disney Plus, o sea cual sea, no te ofrece la señal en 4K. Recuerda, no esperes que el partido se vaya a ver en 4K. Sin embargo, si hablamos del manejo del movimiento, digamos que los televisores LG tienen una ventaja que a veces puede resultar, digamos que un poco molesto, y es que muchos de sus modelos en muchos de sus tamaños tienen lo que se conoce como panel IPS y algunos panel ADS, en donde el manejo del movimiento tiende a ser un poco mejor en comparación a uno con panel VA. No obstante, aunque te tocara una versión de algún modelo LG en algún tamaño con panel VA, el manejo del movimiento me parece que va a seguir siendo muy bueno. ¿Por qué digo que eso se convierte en algo a favor, pero también a veces en algo en contra? El problema es que a veces ni siquiera los vendedores saben qué tipo de panel tiene X modelo en Y tamaño. Ellos piensan que todos los modelos, la marca LG, tienen panel IPS, pero eso no es así. Algunos tienen panel ADS, otros tienen panel VA. Por ejemplo, el UA8050 de LG en 55 pulgadas tiene panel VA, pero en tamaños más grandes he ido a las tiendas a tomar la captura de píxeles y tienen panel ADS. Otros tienen panel IPS. Por ejemplo, este Nano 80 de 55 pulgadas tiene panel IPS, y por ejemplo el de 65 pulgadas que analicé tiene panel VA. Una ventaja de un televisor con panel IPS, y por eso estoy haciendo este video desde este ángulo, es que la precisión de los colores se mantiene aunque el ángulo de visión sea amplio, por lo cual es muy bueno tener esta opción si por ejemplo vas a ver partidos de fútbol con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de la pantalla, porque si son muchas personas, obviamente algunos van a tener que sentarse en un ángulo, por ejemplo desde donde estás viendo este video, y por ende los colores se van a permanecer pues con un buen volumen, un buen aspecto, no van a lucir blanquecinos, no van a perder ese volumen que a veces en un panel VA se puede llegar a percibir. Entonces digamos que con LG es una lotería. Ni siquiera yo sé a ciencia cierta qué modelo, de acuerdo al nombre del serial o código, va a tener el tipo de panel IPS, ADS o VA. Pero como te digo, aún si te tocara uno con panel VA, digamos que el resultado en cuanto al manejo del movimiento es muy bueno, porque el True Motion de los LG, si por ejemplo lo colocas en suave, vas a poder notar la mejoría más óptima en cuanto al manejo del movimiento, que te pueda permitir reduciendo notablemente el efecto conocido como temblor o vibración, para que la imagen o el resultado sea mucho más suave. Cada pase, cada gol, cada celebración, cuando los jugadores corren, etcétera, se vea más fluido. No voy a decir que se va a ver perfecto, porque también depende mucho de la resolución nativa y de los FPS nativos que te ofrezca el contenido, bien sea la compañía de señal digital o la app de streaming, pero intentarán mostrarte el mejor resultado posible. No obstante, no digo que sea mejor en comparación a otros televisores, simplemente aquí quiero decirte las ventajas de los televisores LG, los tipos de paneles, pero que al mismo tiempo se convierte en una leve desventaja, porque algunos, a pesar de que tienen panel IPS o ADS, ya saben que en escenas oscuras no van a ser muy buenos. Pero si solamente lo buscas para ver fútbol y en general contenido con mucho volumen de color en una habitación iluminada, y para verlo desde ángulos digamos que amplios, ojalá puedas dar con un televisor LG con panel IPS o ADS, y ojalá los vendedores de la tienda donde vayas te puedan decir con certeza el tipo de panel que tiene el televisor LG que tienes en mente.
Ahora, lo anterior fue tomando como base los televisores LCD LED de la marca LG, pero si decides, por ejemplo, irte por un OLED para ver fútbol, también quiero decirte que no esperes maravillas, tampoco se va a ver en 4K y tampoco es que vaya a haber una mejoría extrema en cuanto al manejo del movimiento simplemente por el hecho de ser OLED. Ahí notarás mejorías más que todo en cuanto a los ángulos de visión, que serán casi perfectos, y si lo usas para otras cosas, especialmente el rendimiento en escenas oscuras, pues será en ese caso perfecto el rendimiento. Y en cuanto a brillo, algunos modelos tendrán mayores cantidades en comparación a algunos modelos LCD LED de la marca LG. Pero si decides irte por un OLED solamente porque esperas maravillas para ver el mundial en 4K, recuerda eso de la resolución nativa, que el resultado depende mucho de lo que te ofrezca la app de streaming o la compañía de televisión por señal digital. Y en caso tal, te diría más bien que si quieres, cómprate un televisor más grande, aunque sea LCD LED, aunque si quieres un OLED porque lo necesitas más pequeño y lo requieres para otras cosas, como te he dicho, para futuro ver series o películas, pues obviamente será una decisión más inteligente. Pero recuerda, si decides irte por un LCD LED de LG, ya sabes las ventajas que puede llegar a tener dependiendo del tipo de panel que pudiera llegar a tener y de su tecnología TrueMotion. Y listo, no siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal adquiriendo una membresía por medio de Patreon o directamente en mi canal de YouTube volviéndote miembro del canal, o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción. Todo esto me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Dale click al botón like si el video te ha gustado, compártelo en redes sociales, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.